Ajá, estamos ready. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy estaremos presentándole a todo el país los resultados del estudio de efectividad de las vacunas contra el COVID-19 que se han aplicado en Colombia en población mayor de 60 años. Para esto nos acompañan los doctores Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, y Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. Bienvenidos. Hola Gina, buenos días. Hola Julián. Hola, muy buenos días Gina, muy buenos días Leonardo. Bueno, caballeros, entremos en materia. Existe una necesidad de tener evidencia científica del impacto que han tenido las vacunas contra el COVID-19 en la salud pública, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. En Latinoamérica, solamente algunos países, Brasil, Chile y Uruguay, habían hecho estudios de efectividad de las vacunas que se han aplicado hasta el momento. Ahora Colombia se suma a este estudio. ¿Cuáles fueron los resultados? Gracias Gina. Mira, hoy estamos contentos de mostrar que, así como esperábamos, los resultados o el efecto que tiene la vacunación sobre la salud de población es bastante importante. Nosotros estamos encontrando que estas vacunas tienen una efectividad del cerca del 80% en prevenir la muerte por COVID. Pero ¿cómo tenemos que entender esa efectividad del 80%? Ahora, estas personitas que ven ahí en cada gráfica están representando cada una como si fueran 1000 personas. Si tuviéramos esta población, y miremos el panel que está allá hacia la izquierda, si tuviéramos esa población de personas sin vacunar, estaríamos viendo más o menos esa población 15 muertos por cada 1000 habitantes de esa población, todas esas personitas de rojo. Si los vacunamos a todos ya no vamos a ver ese resultado. Con una vacuna de una efectividad del 80%, quiere decir que solo vamos a ver este pequeño número de personas que fallecerían. Quiere decir que estamos evitando, bueno, aquí tenemos un pequeño error, pero estaríamos viendo una mortalidad de solo 3 por cada 1000 personas. Eso es un 80% menos de muertos que vamos a ver, lo cual es una noticia bastante buena porque toda esta población, lo que estamos viendo es que toda esta población mayor de 80 años, en un gran porcentaje ya tiene sus 2 dosis de la vacuna, ya están protegidos y tenemos un menor riesgo de que estas personas se enfermen gravemente o fallezcan. Doctora Arregocés, me gustaría que hiciera una claridad para quienes están conectados con nosotros a esta hora, porque usted mencionó eficacia y después corrigió efectividad. Habíamos estado hablando todo el tiempo de la seguridad y la eficacia de las vacunas, pero ahora hablamos de su efectividad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hacemos los estudios para mirar si un medicamento funciona o no, hacemos unos estudios que se llaman controlados. Quiere decir que tenemos unos ambientes controlados donde diseñamos o organizamos 2 grupos, o pueden ser más de 2 grupos, donde comparamos esos 2 grupos y la única diferencia entre los grupos es esa intervención que estamos haciendo. Pero todo está controlado. Los 2 grupos, el uno y el otro, son muy, muy parecidos. Eso nos da la eficacia. Quiere decir, en ese mundo ideal donde los grupos son iguales, donde los grupos son absolutamente comparables y la única diferencia entre los grupos es la intervención, estos estudios nos dan resultados de eficacia de ese mundo ideal. Cuando estamos hablando de efectividad es cómo ya se comporta, en este caso las vacunas, en el uso habitual. Aquí ya se lo estamos dándole la vacuna, le estamos ofreciendo la vacuna a toda la población y estamos viendo cómo funciona ya en la vida real. En la vida real ya no estamos haciendo un seguimiento estricto de los pacientes, estamos viendo una actitud diferente de las personas. Entonces queremos ver cómo funciona esta vacuna ya en la vida real y esa es la diferencia. La efectividad es cómo ya en el uso habitual funcionan los medicamentos. Quiere decir que este estudio no es controlado, es de la vida real, como usted lo mencionaba, y es muy importante resaltar que el estudio se desarrolló cuando en todo el lapso en el que la variante Mu ha sido predominante en el país.
¿Qué podemos entonces concluir sobre la efectividad de estas vacunas en cada grupo de edad? Mira, aquí vamos a tener un par de gráficas que nos parecen muy importantes y lo que hacen es comparar. Aquí tenemos dos resultados importantes. De este lado en rojo están cuál es el riesgo de que una persona se hospitalice por COVID mayor de 60 años y aquí están cuál es el riesgo de fallecer por COVID personas mayores de 60 años. Esta raya roja está mostrando las personas que no han recibido vacunas y la raya azul está mostrando las personas que ya tienen un esquema completo, tanto para muerte como para hospitalización. Entre más alto suba la gráfica, quiere decir que mayor riesgo tienen de que ese evento suceda, que enfermen gravemente y requieran hospitalización o que lleguen a fallecer por COVID. Y lo que nosotros estamos viendo es que aquí en este eje tenemos los días. ¿Cuánto tiempo pasa después? ¿Cuántos días van después de que la persona terminó el esquema de vacunación? Y lo que estamos viendo aquí es que desde el principio es muy diferente estar vacunado o no estar vacunado. Las personas que están vacunadas se quedan muy abajo en la gráfica, quiere decir que su riesgo es muy pequeño comparado con las personas que no están vacunadas. Miren que al final cuando termina la gráfica una está muy arriba de la otra, está varias veces por encima de la otra. Lo que nos está diciendo es que una vez completa el esquema, esta persona ya tiene una protección bastante buena y le disminuye el riesgo de tener una enfermedad grave y de morir. Quiere decir que, si bien, que lo sabemos desde siempre, las vacunas no son 100% efectivas, siempre va a ser mejor estar vacunado, porque el desenlace en salud será mucho mejor para las personas que cuenten con su inmunización que quienes no. Esto es en cuanto a los grupos de edad. ¿Qué podemos concluir en cuanto a la diferencia de las vacunas? Ahora, miremos, aquí tenemos un resumen y esta tabla está bastante compleja, pero nos resume varios aspectos importantes. Primero nos está diciendo cuál es el riesgo de muerte, el riesgo de hospitalizarse o de morir después de estar hospitalizado o el riesgo de morir sin haber tenido una hospitalización para cada uno de los grupos de edad, ¿sí? Y para cada una de las vacunas. Este es el primer estudio que nosotros conocemos que presenta los resultados desagregados para los diferentes grupos de edad, en este caso de 60 a 69, 70 a 79 y 80 más años, pero además por cada una de las vacunas. May, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? En esta gráfica resumimos esa tabla llena de números, pero la resumimos un poco mejor, o más claro. El diamante nos está diciendo cuál es el resultado que se observa en ese grupo, y aquí tenemos desagregado para cada una de las vacunas. Arriba tenemos los diferentes resultados que evaluamos, y aquí, para cada fila, tenemos los 3 grupos de edad. De aquí, ¿qué estamos viendo? Que la efectividad de la vacunación se pierde con la edad. Las personas de mayor edad tienen una menor efectividad de la vacuna. Eso creemos que tiene que ver con lo que se llama la inmunosenescencia. Quiere decir que con el tiempo el sistema inmune también responde con menos potencia. ¿Qué quiere decir? Que después de la aplicación de la vacuna, ese sistema inmune protege o logra una capacidad de protección menor. Y eso está asociado a la edad, y eso es lo que estamos viendo, donde podemos ver que este rombo se va corriendo hacia la izquierda. Quiere decir que en la medida que las personas van aumentando su edad, la efectividad de la vacuna se pierde un poco. Aún así, en las personas de 80 años y más, la efectividad de la vacunación está muy cerca al 60%, que es una intervención bastante efectiva. Pero esa disminución está relacionada con la edad, más con la edad que con el biológico en sí, o sea, indistintamente de la casa farmacéutica. Eso es lo otro que estamos viendo acá. Esa relación tiene que ver, o esa pérdida de la efectividad que vemos con la vacuna está relacionada a la edad y no con el biológico que hayan inmunizado a la persona. Esto es un poco más complejo de entender, pero lo que vemos acá es el estimador de cuál es la efectividad para cada vacuna y el rango que tenemos en el cual creemos que está ese valor. Eso es lo que llamamos intervalos de confianza. Lo que vemos es que para las diferentes vacunas, todos los intervalos de confianza se van cubriendo, están incluidos los unos de los otros en casi todos. De estos 9 paneles, solo hay uno donde no observamos esto. Esto nos está sugiriendo muy seriamente que
La diferencia en la efectividad que vemos de las vacunas está asociada a la edad y no está asociada al biológico. Quiere decir que todos los biológicos funcionan bastante bien. Quiere decir que es la edad la que tiene es la edad la que lleva a que la efectividad de los biológicos se pierda. Lo cual es pues completamente normal y natural, porque una persona mayor, un adulto mayor, así esté sano, sin ningún tipo de comorbilidad, su cuerpo ya no reacciona de la misma manera a nivel, en todos sus aspectos, a nivel físico, psicológico, etc. ¿Cómo fue escogida esta muestra? ¿De cuántas personas estuvo compuesta? ¿Cómo se dio el proceso? Bueno, el diseño de estudio que nosotros realizamos es un estudio de cohorte de base poblacional que es la mejor aproximación metodológica para estimar efectividad. La mejor aproximación para estimar la eficacia, ya el doctor Leonardo explicó la diferencia, son los ensayos clínicos. Pero la mejor aproximación para estimar la efectividad, es decir, el funcionamiento de las intervenciones como son las vacunas, en condiciones reales son las cohortes, en los estudios de cohorte. Y este estudio de cohorte en particular tiene varias fortalezas, y es que es una cohorte de base poblacional, donde incluimos, como voy a explicar en la siguiente diapositiva, prácticamente a toda la población que era blanco de haber sido incluida durante el periodo que comenzó el Plan Nacional de Vacunación en esos 5 meses, específicamente en aquellas personas de 60 años y más. Muy sencillamente, este es un estudio en el cual lo que se hace es clasificar a las personas de acuerdo a si estaban expuestas o no a la vacuna. En este caso, en la primera aproximación que estamos haciendo, comparamos, que fueron los primeros resultados que mostró el doctor Leonardo, a aquellas personas no expuestas a la vacuna, es decir, que no tenían ninguna dosis de ningún biológico, versus las personas expuestas a la vacuna, que específicamente, como explicó el doctor Leonardo, son vacunados con al menos uno de los biológicos, pero con esquema completo. Para hacer una precisión metodológica, el tiempo de seguimiento lo comenzamos a considerar justo después de 15 días de terminado el esquema completo. Esto incluye esquemas completos para cualquiera de los biológicos que se aplicaron en esta población de 60 años y más, es decir, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Sinovac, de Janssen y AstraZeneca. El tiempo de seguimiento, que no es igual para cada sujeto, pero no voy a entrar en ese detalle, sino que es el tiempo de seguimiento que corresponde a cada persona, porque como todos sabemos, las personas no fueron vacunadas todos al tiempo, nos permite reconstruir el seguimiento de cada persona y determinar dentro del gran periodo de estudio, que ahorita voy a decir cuál fue el desenlace de la persona. Es decir, si, por ejemplo, murió, si se hospitalizó o si se hospitalizó y luego murió, que esa es otra gran fortaleza de este estudio, a diferencia de las aproximaciones clásicas que estamos considerando la relación entre ambos eventos que compiten en el tiempo y que de hecho uno puede llevar a la otra, como el de hospitalización o muerte. Entonces, en resumen, el diseño metodológico que hicimos es un diseño robusto, acá se puede ver en esta gráfica también una explicación, es el diseño predilecto, hay otras alternativas, pero este es el diseño predilecto, es un estudio de cohorte prospectivo de base poblacional para estimar efectividad, es un diseño en el cual incluimos, como vamos a ver ahorita, un número de personas muy grande, que tiene un alto poder estadístico y que permite a nivel individual reconstruir el seguimiento del tiempo que pasa hasta que la persona se hospitaliza o muere. Acá de nuevo lo vemos gráficamente como partimos de la exposición que ya expliqué, estar vacunado o no estar vacunado, y esto que es intuitivo es comparar, solo que esas comparaciones se hacen de una manera estadística que evite que otras variables interfieran. Tal vez solo una más para responder ahora sí la pregunta siguiente, por favor, Maylene. Tú me preguntabas, Gina, cuál era la población que participó en este estudio. Entonces, realmente eran todos los habitantes de 60 años y más del país,
en el caso de la cohorte vacunada, aquellos que tuvieran esquema completo de algunos de los esquemas que fueron aplicados a este grupo de edad, y por supuesto las personas de 60 años y más que no fueran vacunadas durante todo el periodo. Esta cohorte cesada quiere decir que no se reclasificaba a las personas, pero aquellos no vacunados quiere decir que permanecieron no vacunados durante todo el periodo, muy importante. Acá algunos criterios de exclusión que no voy a entrar en detalle. Uno de ellos más importante, devuélvete, es no tener, tener antecedente COVID. Esto porque en un futuro análisis queremos ver cómo modifica el efecto el haber tenido un antecedente COVID. Pero en este momento estamos estimando la efectividad en aquellos que no tenían o que creemos que no tenían experiencia inmune natural previa con el virus. Y esto es muy importante para los análisis. Se excluyeron aquellos que de pronto combinaron por accidente esquemas y que presentaron los desenlaces en los primeros 14 días, porque todavía etiológicamente no es relevante. Siguiente. Tal vez nos faltó una, que era explicar que estamos hablando de 3 millones de personas que participaron en este estudio. Doctor Fernández, quería precisamente apuntar eso. Fueron más de alrededor de 3.300.000 personas que participaron en este estudio que estuvo dividido en 2 grupos, los expuestos o vacunados y los no expuestos o no vacunados. ¿En qué lapso se dio esto? ¿Entre qué meses? El periodo de estudio coincide con el comienzo del Plan Nacional de Vacunación en marzo hasta julio de 2021. Es un seguimiento de 5 meses. Entendiendo que ese es el periodo dentro del cual se hizo el estudio, pero para cada sujeto el seguimiento dependía del tiempo, del momento del tiempo en el cual la persona fue vacunada. Entonces algunos pueden haber sido vacunados hacia el final del periodo. Y comenzó el seguimiento a partir del día 15 después de haber completado el esquema de vacunación. Ya a nivel individual, para cada sujeto vacunado, el seguimiento en términos de a partir de qué momento comienza a considerar que los desenlaces, en uno o en otro sentido, pudieran estar relacionados con la exposición, es el tiempo etiológicamente relevante. Y acá asumimos, como varios estudios, que esto es 15 días después de terminar el esquema. En el caso del esquema monodosis como Janssen, pues es 15 días después de la única dosis. En el caso de los esquemas de 2 dosis, 15 días después de la segunda dosis. Eso es muy relevante también. Y pues bueno, el detalle metodológico también especifica cómo se asigna ese tiempo para los no vacunados, porque por supuesto no sería exactamente igual. Pero a diferencia de otras aproximaciones como el estudio chileno, que hicieron algo un poco, digamos, es riguroso, que fue asignar un tiempo de seguimiento, una fecha de inicio igual para todos los no vacunados. Aquí hicimos un ejercicio estadístico más interesante que nos permitió, como ahorita tal vez me permite explicar, variar también por esa fecha entre cada vacunado y cada no vacunado. Precisamente, ya vamos para allá. Usted es un académico, es docente, y nosotros somos un ministerio incluyente. Por eso queremos que todas las personas que están conectadas a esta transmisión a través del Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social puedan entender qué significan varios conceptos que usted ha dado. Por ejemplo, ¿qué quiere decir un estudio de cohorte con base poblacional? Sí, un estudio de cohorte es un estudio en el cual yo parto de una exposición. Esa exposición podría ser una exposición negativa, como fumar, y tengo un grupo de personas que fuman y otras personas que no fuman, y lo que hago es comparar el desenlace, que es algo que es intuitivo, ¿no? ¿Qué tanto les da cáncer a los que fuman y qué tanto les da cáncer a los que no fuman? La característica de este tipo de estudios es que no es el investigador, directamente el investigador, el que expuso a las personas a fumar, sino esto ocurre por otras razones externas al investigador, y esa asignación no se da al azar, como en los ensayos clínicos, sino determinada por factores sociales, etc. Entonces, acá la diferencia es que la exposición es algo que sabemos y que acabamos de demostrar con la evidencia consistente con la literatura internacional. La exposición es algo preventivo. Entonces, lo que hacemos es que
clasificamos a los sujetos de acuerdo a su estatus inicial en términos del estudio, si tenían un esquema completo de vacunación, en este caso, luego uno se podría plantear otras preguntas, y si, o si no. Y eso primero me genera dos grandes grupos. Luego uno podría tener varios grupos que serían vacunados, pero discriminando cada vacuna. Pero tengo estos dos grandes grupos. Y lo que hago es que teniendo estos dos bracitos, los vacunados con esquema completo y los no vacunados, les reconstruyo el seguimiento a cada uno en el tiempo y veo qué les pasó. Y no solamente qué les pasó, sino que es lo bonito de esto, sino qué tan rápido le pasó, qué tan rápido se murieron, qué tan rápido se hospitalizaron. Nos permite comparar la velocidad de ocurrencia del evento en ambos grupos. De base poblacional, es porque no es un estudio que organizamos nosotros reclutando personas, sino que estamos utilizando, al menos como marco inicial, el universo de colombianos de 60 años y más, de residentes en Colombia, de 60 años y más, porque por supuesto que acá también están incluidos ciudadanos migrantes, que se encontraban y que fueron blanco de la etapa 1 y 2 del Plan Nacional de Vacunación. Muy importante, este resultado, como dijo el doctor Leonardo, es el primero que estratifica por grupos de edad y por biológico, esa estratificación múltiple, pero además es el primero que nos permite establecer cómo compiten esos riesgos en el tiempo para determinar la efectividad de los biológicos. Es el primero que hace un zoom también en esta población de 60 años y más, a diferencia de estudios como el chileno que estuvieron mirando menores de 60 años o población general sin hacer la discriminación. ¿Y por qué? Porque estas personas son las que lamentablemente aportan la gran carga de muerte. Entonces esa es la fortaleza también del estudio y la importancia en salud pública. Claro, por eso fue que los priorizamos en las primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación, porque estas primeras etapas justamente en la fase 1 del plan lo que buscaban era disminuir la incidencia de mortalidad por causa de COVID-19 en los residentes del territorio nacional. Usted mencionaba algo y es justamente que destaca el estudio, que destaca nuestro estudio colombiano, y es el modelo de riesgos competitivos. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué fue lo que pusimos a competir? Sí, normalmente estos estudios lo que hacen es hacer un modelo estadístico para la muerte y otro modelo estadístico para la hospitalización, como si fueran eventos aislados, pero todos sabemos, sobre todo que estamos hablando de hospitalización por COVID, que alguien se puede morir sin hospitalizarse, alguien se puede hospitalizar y luego morir, y alguien se puede hospitalizar y no morir. Esto nos genera una estructura un poco más compleja de desenlaces que el modelo capta y que permite obtener estimadores más cercanos a los valores reales al considerar el fenómeno más cercano a la realidad. Otra fortaleza importante, ahorita seguramente la explicaremos, es que además nosotros hicimos un gran esfuerzo para hacer comparables ambos grupos. Como esto no es un ensayo clínico, el doctor Leonardo explicó, en el ensayo clínico garantizamos esa homogeneidad. Aquí hicimos un esfuerzo analítico muy fuerte por diseño para que ambos grupos sean comparables, porque yo no puedo comparar lo que no es comparable, como quizás ahorita me dejas explicar. Por supuesto, doctor. En este estudio, con este diseño epidemiológico, tenemos algo muy interesante y es el pareamiento. Le cedo nuevamente la palabra para que nos explique de qué se trata esto. Sí, esta gráfica es muy interesante para tratar de explicar una idea compleja. El esfuerzo que teníamos que hacer es tratar de que el grupo que recibió la vacuna y el grupo que no recibió la vacuna fueran lo más similares posibles. Y similares es una similaridad multifactorial. Entonces, ¿cómo cuál? Por ejemplo, nosotros veíamos cuál era el sexo, la edad de la persona, el régimen de afiliación, si era contributivo o subsidiado, el municipio en donde vivía. ¿Inciden estos factores? Sí, sin duda, porque el municipio determina el momento epidemiológico, el régimen de afiliación se asocia con la mortalidad porque es un indicador del estatus económico,
los hombres tienen un mayor riesgo de muerte, aunque no es directamente por el sexo, sino por la prevalencia de tabaquismo y demás, y la edad, definitivamente. La edad continua. Todos son adultos mayores, pero tenemos gente que tiene casi 100 años, o 100 años, y tenemos los de 60 años, que son los más jóvenes dentro de nuestra cohorte. Entonces, imagínate, lo que nosotros hacíamos era, tenemos una serie de criterios y hacíamos perfiles. Entonces, por ejemplo, Gina es una mujer de 34 años, creo, ¿cierto? 32. 32, que vivía en Bogotá en ese momento, que tenía un régimen contributivo, y no especificamos las demás variables, y que no tenía comorbilidades, que eso era lo otro. Entonces, para Gina, Gina que se vacunó, porque Gina, por supuesto, al igual que todo el ministerio, apoya la vacunación. Gina que se vacunó, buscamos otra Gina, que también tuviera 32 años, que también fuera mujer, que también viviera en Bogotá en ese momento y que también estuviera libre de comorbilidades. Pero que no se hubiese vacunado. Pero que no se hubiera vacunado. Eso se llama en latín ceteris paribus, manteniendo todo constante. Tratando de mantener todo constante. Entonces esa es precisamente la fortaleza, y debo decir que en lo que hemos leído con el doctor Leonardo, hay pocas aproximaciones pareadas en COVID que se han hecho en cohortes, sí las hay, y cuando las hacen un pareamiento con 2, 3 variables, no es un pareamiento con un número de variables más grande, aproximadamente 7 variables, que permite un mayor control sobre otras variables. Eso los epidemiólogos lo llaman confusión. Es una gran fortaleza, y creo que es algo en lo que nos sentimos orgullosos como grupo de investigación, el que cada persona vacunada fue correspondía con una persona no vacunada. Y por supuesto no entramos en los detalles técnicos, pero en el documento está especificado cómo eso tiene una expresión analítica en un análisis estadístico que también considera esa no independencia entre ambos grupos. Me va a permitir utilizar ese término técnico, esa estructura de correlación entre las observaciones. Quiere decir que reconocemos en el modelo que hay pares, que hay parejitas, que hay Gina y otra Gina, que hay Juan y Juan de las mismas características. Y eso nos permite al final tener estimadores más sesgados. Es probable que nuestros resultados, si me atrevo a decirlo, se parezcan más a la realidad, porque hicimos un gran esfuerzo de controlar los sesgos, y uno de los sesgos más grandes que hay en este tipo de estudios, se llama confusión, es la falta de comparabilidad entre ambos grupos. Y creo que es una de las grandes fortalezas, y por lo cual el estudio va a aportar mucho a nivel mundial y no solo a nivel nacional. Bueno, hagamos un resumen rápido para las personas que apenas se conectan con nosotros. Voy a hacer preguntas rapiditas y ustedes me contestan rapidito. En términos generales, el resultado del estudio fue, doctor Leonardo, rápidamente. Entre los 3 desenlaces que evaluamos encontramos que para cualquier edad la protección que logra la vacuna es superior al 70%, es más alta para prevenir la muerte, y vimos la muerte desde 2 perspectivas. Tenemos un grupo de pacientes que se enferman, los hospitalizan y fallecen. También encontramos que hay otro grupo de pacientes que fallecieron, pero no tenemos un registro de hospitalización. Esto puede ser un problema de registro, o puede ser efectivamente pacientes que fallecieron en casa porque no quisieron consultar a los servicios de salud, se sentían muy enfermos y decidieron no consultar. Pero lo que encontramos es que la vacuna tiene una alta probabilidad de prevenir la muerte en estos casos, de prevenir la hospitalización, de prevenir la muerte cuando una persona se hospitaliza, y de prevenir la muerte en general. Encontramos que esa capacidad que tiene la vacuna para reducir ese riesgo de muerte decae con la edad. Pasa de alrededor de un 85% en las personas de 60 a 69 años. A las personas de 80 años y más, esa proporción ya bajó alrededor de un 60%. Y eso está asociado con la edad. Encontramos también que esa diferencia en la protección que se logra está asociada a la edad y no al biológico que se le aplicó a la persona. Es muy probable que las diferencias que observamos en el estimador puntual de los biológicos se deban más a las características y a la mezcla de los grupos que en sí al biológico en sí.
Entonces estamos viendo una muy buena protección que está dando la vacuna a los mayores de 60 años, pero que cae con la edad. Y esa caída de la efectividad con la edad, estamos evaluando cuáles son los siguientes pasos a seguir, qué podemos hacer para coger esa protección que cayó con la edad, cómo hacemos para elevarla y ofrecerle a estas personas una mayor protección. Excelente. Quiere decir que las vacunas que hemos aplicado en nuestro país, el portafolio de vacunas que estamos aplicando en Colombia es seguro, eficaz y efectivo. Doctor Julián, ya usted acaba de mencionar cómo se hizo el estudio, el tema del pareamiento, que pues en palabras un poco más coloquiales es una comparación que se hace entre dos grupos teniendo en cuenta diferentes factores que inciden en cómo es ese desenlace en salud de cada una de las personas que participaron de la muestra. Tenemos claro que las vacunas sí sirven, que es importante vacunarse en cualquier edad. ¿Cuáles son las fortalezas de este estudio? Sí, podemos poner la diapositiva. Algunos ya las mencioné. Un alto poder estadístico. Esta es una ventaja en muchos de estos estudios de base poblacional. Estamos hablando del primer estudio colombiano de nivel nacional. Hay algunos esfuerzos que se hicieron locales, pero este es un esfuerzo nacional con más de 3 millones de participantes. Entonces, el poder estadístico, que eso se refiere a la capacidad que tiene el estudio de detectar diferencias, es muy alto. Por eso, salvo para algunas vacunas como que fueron aplicadas con menos frecuencia en adultos mayores, vemos que los intervalos que mostraba el doctor Leonardo son anchos, pero en general el estudio tiene una gran precisión, es decir, que podemos confiar en los resultados en términos estadísticos. Otro tema tiene que ver con ese gran desafío que tienen los estudios de este tipo observacionales, que es quitar las otras variables, esas variables que me interfieren, y centrarme en aquellas variables, en este caso, en aquella variable que más me interesa, que es la vacuna. Y eso lo controlamos, yo ya lo expliqué, vamos a decir, con el pareamiento del estudio. Algo muy importante, estos modelos de riesgos competitivos, ahorita los recordaba que lo explicaba el doctor Leonardo, es que además hay una razón biológica. Y es que si bien esas diferencias pueden darse por su registro, la muerte sin hospitalización a veces se da por un síndrome diferente en personas con una vulnerabilidad distinta, como los que hacen cuadros bizarros tipo tromboembolismo pulmonar y se mueren rápido, que son raros. Entonces también eso me permite reconocer que el desenlace es diverso, ¿sí? que quizás estamos hablando de subpoblaciones y que eso también se está cooptando con este abordaje analítico. Nos permite evaluar varias vacunas, pero yo quizás quisiera que las fortalezas las terminara de explicar el doctor Leonardo del estudio. Como decía Julián, uno de los trabajos importantes que hicimos al principio fue identificar dónde pueden haber factores de error que nos llevan a una estimación que no sea la adecuada. Hicimos todo un trabajo para identificar dónde están los sesgos, dónde puede haber un error sistemático que nos lleve a unos resultados que no tengan la misma validez. Hicimos una evaluación simultánea de todas las vacunas. Ahora solo tenemos información, es mejor la información para algunas vacunas que se aplicaron en una proporción mucho más grande de la población, vacunas como la Janssen o AstraZeneca. Como se empezaron a aplicar más adelante en el tiempo, muy pocas personas de estos grupos de edad reciben la vacuna. Es más, hay algunas de estas personas que, recordemos por ejemplo que el intervalo de dosis que hay con la vacuna de AstraZeneca son 84 días. Hay un grupo importante de estas personas que recibió la primera dosis, pero no ha recibido la segunda dosis y no han pasado los 15 días adicionales. Y como esta cohorte se limitó a los que tuvieran el esquema completo y hubieran pasado 15 días, todavía no los hemos observado. ¿Por qué? Porque este análisis tiene que tener una fecha de corte. Hasta tal fecha tomamos los datos que hay a tal fecha. Evaluaciones posteriores que haremos y podremos mirar qué pasó con mayor tiempo de observación, contestar otras preguntas que son importantes, que este estudio nos está contestando una pregunta importante.
qué tan efectivas son las vacunas y podemos decir, tienen una alta efectividad. Pero preguntas como, ¿cuánto tiempo dura esa protección? Este estudio nos puede decir que por lo menos en este tiempo que observamos, las vacunas son efectivas en este tiempo. Más o menos, o en promedio, las personas que están en este estudio fueron observadas alrededor de 3 meses, un poquito más, en promedio. Con el tiempo podremos tener mediciones más largas y poder responder preguntas si las vacunas después de 5, 6, 7 meses tienen la misma protección. Hasta ahora lo que podemos decir es que en este tiempo de observación las vacunas no han perdido su efectividad y eso es muy importante. Por eso mismo que usted acaba de mencionar es que en el estudio no aparece el biológico del laboratorio Moderna, porque en el lapso en el que se hizo la investigación todavía no lo estábamos aplicando en esa población. Empezamos a revisar y revisamos los registros, no encontramos, por lo menos en los registros, personas que tuvieran las características de inclusión, que fueran mayores de 60 años, que no hubieran tenido COVID previamente y que hubieran recibido el esquema completo y hubieran pasado 15 días del esquema completo. No encontramos ninguna persona con esas características. Es probable que en el tiempo sí empecemos a ver, todavía tenemos una población mayor de 60 años pendiente de vacunar. Esto es una invitación a todos aquellos que no se han vacunado. Aquí tenemos una evidencia clara que las vacunas funcionan, que no tienen eventos adversos graves. La invitación es a vacunarse, pero probablemente en el futuro vayamos a ver personas de más de 60 años que después de ver esta presentación se van a animar, o porque sus familiares vieron todo esto que presentamos acá, se van a animar, se van a ir a vacunar y probablemente en el futuro vamos a encontrar personas de más de 60 años con otros biológicos. El de Moderna puede ser uno de ellos. ¿Qué más tenemos en este estudio que es una fortaleza? Usamos datos de la vida real. Esto viene de los datos que de manera rutinaria se están recogiendo. Estamos recogiendo la información nominal, o sea, cada persona que es vacunada entra en este aplicativo PayWeb. Es una gran base de datos que recoge nombre y número de identificación de la persona que recibió la vacuna. Estamos cruzando esos datos, estamos trayendo los datos que vemos del sistema de vigilancia epidemiológica, estamos trayendo los datos del sistema que recoge todas las pruebas contra COVID y estamos haciendo un gran cruce de información que nos ha permitido identificar, como decía Julián, cada individuo en el tiempo, qué ha pasado en el tiempo, en qué momento se vacunó la primera, recibió la primera dosis, qué pasó en la segunda dosis, en qué momento le hicieron una prueba, en qué momento pudo haber consultado a un servicio de salud y desafortunadamente hay un grupo de ellos que fallecieron y toda esa información la estamos trayendo y la estamos analizando. Es un análisis que es duro, es dispendioso, pero tiene un resultado bastante grande, bastante importante. Sí, yo quisiera agregar algo a la importancia que tiene este estudio desde ser realizado en Colombia durante ese momento en que lo hicimos. Ha existido cierta evidencia divergente sobre cómo en condiciones in vitro la nueva variante, que no es nueva, más bien que bautizaron recientemente la MIU, que durante el periodo de estudio la mayor parte del tiempo fue predominante en Colombia, pudiera en condiciones in vitro, pudiera evadir la respuesta inmune y esto genera preocupaciones sobre la respuesta a las vacunas. Esta evidencia, si bien no puedes responder directamente a esta pregunta sobre la respuesta, sobre la efectividad frente a esta variante, al ser realizada en este contexto, sí sugiere que la efectividad se mantuvo o que sigue siendo alta. Claro, no tenemos cómo compararlo con qué hubiera pasado si no hubiera estado presente. O con otras variantes. Sí, exacto, pero podemos observar, de hecho, cómo esa efectividad, si uno lo ve ya no en el tiempo de seguimiento, sino en el tiempo calendario, se mantuvo en el tiempo. Y esto sugiere que las vacunas, como se ha encontrado en otros estudios, al menos para lo que tiene que ver, para formas graves, todas las vacunas mantienen una alta efectividad para prevenirlas, la hospitalización y la muerte. Y es algo que también no solamente sirve para las poblaciones, sino también para las políticas a nivel regional, y esos son los grandes valores. Precisamente a eso iba.
¿Cuál es ese aporte, ese valor agregado que le da este estudio de efectividad de las vacunas aplicadas contra el COVID-19 en Colombia a nuestro Plan Nacional de Vacunación? Mira, el Plan Nacional de Vacunación, desde su concepción, tenía claro que requiere una evaluación rápida y constante de cómo está avanzando. Y el avance del plan de vacunación, si bien por un lado la cobertura, cuántas personas hemos vacunado, cuántas llevan las dosis, es muy importante saber si está funcionando y si está funcionando como esperábamos. Lo que estamos viendo con estos resultados es que en la vida real el plan de vacunación va funcionando, tiene una muy buena efectividad, pero necesita intervenciones adicionales. Aquí identificamos un grupo de población donde podríamos llegar a mejorar la protección. Hay que tomar decisiones sobre eso. Análisis posteriores que vengan con estos mismos datos y con otros estudios que se están planeando van a contestar otras preguntas que pueden ser importantes. Por ejemplo, las personas que se vacunaron al principio requieren dosis adicionales porque están más en contacto con el virus. ¿Te acuerdas que empezamos por el personal de salud? Análisis como estos nos va a permitir identificar si este personal de salud generalmente son personas jóvenes que no tienen comorbilidades en general en promedio, si necesitamos dosis adicionales. Mirar qué pasó con estas personas en el tiempo va a ser muy importante. Mirar qué ha pasado con la vacunación y aquellos que tuvieron COVID previamente. Mirar otros grupos específicos. Hace poco el lineamiento de este ministerio incluye las personas que tienen inmunosupresión con una dosis adicional. Pero este tipo de análisis también nos va a permitir ver hasta la fecha qué ha pasado con las personas que tienen inmunosupresión y después evaluar qué pasó con esa decisión que tomamos de ofrecer una dosis adicional. Las de estos estudios tienen, primero, informar a la comunidad científica e informar sobre lo que está pasando, pero para este ministerio son muy importantes porque ayudan a tomar decisiones lo más pronto que se pueda. Estamos completando 6 o 7 meses del inicio del plan de vacunación, de la aplicación de las vacunas, y ya tenemos un primer análisis serio, robusto, que nos ayuda a tomar decisiones y detrás de este vendrán más. Precisamente para que vengan más, necesitamos un equipo comprometido a seguir desarrollando estudios. ¿Quiénes son las personas que están detrás de estos resultados? Mira, aquí hemos conformado un equipo grande, interesante. Está el doctor Fernández y yo estamos liderando este equipo. Entre los dos trabajamos tanto los diseños del equipo como cómo se adquieren y cómo se manejan los datos. Y tenemos un gran equipo detrás, la doctora Maylén Lisset Rojas, epidemióloga, Marjorie Galvis, también epidemióloga, Andrés Palacios, un excelente estadístico que nos ha apoyado con todo este gran manejo de datos, de estos millones y millones de datos, tiene un gran conocimiento de estadística y además tiene una experiencia muy grande en manejo de Big Data y en hacer análisis visuales. Luz Emilce Rincón, un ingeniero de sistemas que trabaja en este ministerio y nos ha apoyado mucho con el acceso a los datos, en disponer los datos de la forma en que lo necesitamos. La doctora Belén Trejo, doctora en estadística del Instituto de Salud Pública de México, que nos ha aportado mucho de su experiencia y conocimiento para traerles hoy este resultado. Este es un gran equipo del cual nosotros nos sentimos orgullosos. Ha sido un trabajo largo, difícil, pero queremos traerle más resultados al país de lo que está sucediendo con la vacunación. Sí, yo quisiera agregar que este es un ejemplo de la gran potencialidad que tiene no solamente el diálogo con la academia, que es fundamental, sino la incorporación de la academia en la función pública, la capacidad de la investigación de aportar a la toma de decisiones a través de la gestión del conocimiento, pero no solamente a través de la revisión de literatura científica que se hace en otros países. Yo quiero resaltar que considero que es un hito que este ministerio lance un estudio de estas características, de este nivel, desde ustedes, que por supuesto va a pasar por una revisión de pares. Ya tuvimos una revisión de algunos informal, pero una revisión formal de pares, pero que sin duda es un estudio robusto, de calidad científica, que va a aportar y que sea desde el ministerio, como el decreto 109 lo exhortaba o lo obligaba, que es evaluar el plan. Este es uno de los componentes del plan, que es la efectividad de las vacunas,
que se genere esta evidencia que creo que va a servir de referencia no solo para tomar decisiones en el país, como explicó el doctor Leonardo, sino para otros países de la región y del mundo. También yo personalmente como director quiero agradecer al excelente equipo que nos acompañó, todos exceptuando a la doctora Belén, trabajan en el Ministerio de Salud, y resaltar también que la doctora Belén es una de las expertas latinoamericanas, entrenada en el Imperial College en análisis de supervivencia, incluso desarrolladora de métodos, que nos permitió refinar esta aproximación para no solamente tener evidencia urgente, que es un poco lo que nos ha obligado la pandemia, sino evidencia pertinente, pero sin perder calidad. Un equipo de alto nivel para un resultado de alto nivel. Señores, ¿qué viene? En este momento ya estamos trabajando en identificar cuáles son las siguientes preguntas que queremos contestar. Hay muchas preguntas que son de interés y que vamos viendo en la literatura que otros países también están interesados en ver qué está pasando. ¿Cómo cambia la efectividad en el tiempo de las vacunas a medida que van cambiando los variantes? Grupos específicos, análisis adicionales de decisiones que ya se tomaron. Como ya te dije, cómo le va a las personas que tuvieron antecedente de COVID y vacunamos comparados con las personas que no tienen antecedente de COVID. Hay estudios, como decía Julián, que son estudios in vitro, son estudios que se hacen sobre muestras de sangre, donde ahí vemos los niveles de anticuerpos, esas moléculas que nos ayudan a protegernos, algo de la respuesta de las células, podemos verlos ahí, y en esos estudios, en esas publicaciones, vemos que hay una diferencia entre los que tuvieron y no tuvieron. Ahora queremos verlo ya a nivel poblacional, a nivel de grupo, a nivel de la vida real, cómo se están comportando estas vacunas, para mirar cuál va a ser la mejor forma de avanzar, para poder contestar preguntas importantes. ¿Cuándo se pierde la protección? Ese descenso que vemos en el tiempo de esos anticuerpos se refleja en que se pierde la protección de la enfermedad, que se pierde la protección contra la enfermedad grave. Eso es lo que vamos a seguir, así que lo que viene son más estudios que nos vayan a ayudar a contestar todas esas preguntas a nosotros y a otros países que también están en necesidad de esta información. Doctor Fernández. Sí, como tarea también para ambas direcciones y para el Ministerio está realizar la gestión del conocimiento de esta información. Esta primera socialización tiene ese objetivo, pero si me permite la anterior diapositiva, el informe técnico está publicado ya en el Ministerio, probablemente lo van a ver en Twitter, está abierto a comentarios de expertos y por supuesto también ciudadanos generales, de cualquier ciudadano, pero es un informe que detalla la metodología y detalla los resultados. Algunos países de América Latina, incluso algunos países del sudeste asiático, publicaron resultados en tipo infografía y no era fácil o no existía cómo rastrear esa metodología. No existía un protocolo, no existía un documento técnico. Acá nosotros ponemos a disposición, esto ya es algo más técnico de los académicos, de los investigadores, pero también de cualquier persona, el documento con la metodología. Y por supuesto haremos un ejercicio primero de divulgación con un sector académico, ya para entrar más en los detalles, para pensar en las siguientes preguntas. El doctor Leonardo mencionaba unas, pero hay muchísimas preguntas, cómo cambia la efectividad en grupos especiales, el impacto del antecedente de COVID. Probablemente vamos a tener que hacer también divulgación internacional mientras estos resultados sean publicados, que por supuesto pues esperamos y estamos seguros que van a estar publicados para aportar a la toma de decisiones en otros países. Estamos llegando al final de esta transmisión, pero me gustaría, nos hacen una pregunta muy interesante que va muy acorde a ese mensaje final que me gustaría que le dieran a todos los ciudadanos. La pregunta es, si a mayor edad disminuye la eficiencia de la vacuna, la efectividad de la vacuna, el mensaje sobre el cuidado a los adultos mayores es que deben cuidarse más y distanciarse más que en otras edades. Yo creo que hemos sido muy claros de que si bien estamos en un momento epidemiológicamente esperanzador en Colombia, la pandemia no ha terminado. Y
tenemos un riesgo de tener un cuarto pico que esperamos que tenga un menor impacto en salud pública y que depende fundamentalmente no solo del comportamiento social y la herencia de las medidas, sino también de que tanto prospere la variante Delta o nuevas variantes, pero sobre todo de algo que podemos controlar más, que es la efectividad de las vacunas. Dicho esto, el riesgo, gracias a las vacunas, estamos muy cerca, me atrevo a decir, a vencer a este virus. En la medida en que más personas se vacunen, hoy acaba de salir un estudio en New England, de los pocos que hay, que muestran que la vacuna no solo me protege a mí, sino que ya demuestra estadísticamente la protección comunitaria en un hogar. Y entonces, en el caso de los adultos mayores y personas de riesgo, yo sí creo que estamos de acuerdo en que, además de la vacunación, vamos a tener que mantener algunas medidas como el uso de tapabocas, sobre todo en espacios cerrados, pero sobre todo la ventilación. La ventilación es fundamental. La ventilación es fundamental para disminuir el riesgo de este virus que se transmite, ya sabemos, no por vómites, sino principalmente por aerosoles. Entonces, creo que sí es prudente mantener esas medidas de autocuidado para todas las personas, pero pues no quiere decir eso que las vacunas no sean la clave, pero tienen que ir acompañadas con estas estrategias, al menos hasta que lleguemos a otro momento. Doctora Regoces. La recomendación a quien pregunta, gracias por la pregunta, es las medidas de seguir usando el tapabocas, evitar espacios cerrados, mantener la ventilación, el lavado frecuente de manos, no riñen con estar vacunado. El hecho de que una persona está vacunada no quiere decir que vaya a abandonar eso, hay que mantenerlas las dos. Las personas de edad, como estamos viendo aquí, siguen teniendo un riesgo mayor de enfermedad severa o fallecer si adquieren la enfermedad. Disminuyó muchísimo con la vacunación ese riesgo, pero sigue existiendo. Ahora, no quiere decir que las personas de edad no las vayamos a dejar salir, no las dejemos hacer su vida, porque todo este esfuerzo lo estamos haciendo para que estas personas puedan continuar con su vida, tengan interacción con sus nietos, puedan salir a la calle, puedan tener los espacios que han querido y que son necesarios para ello. Entonces tenemos que llevar a un balance. Hay que buscar espacios donde es necesario utilizar el tapabocas, mantener espacios grandes, ventilados, pero que estas personas puedan compartir con sus familias, porque nada sacamos o muy poco sacamos con tenerlos muy bien protegidos, vacunados, pero no les dejamos disfrutar esos momentos que quieren disfrutar. Así que la recomendación es la vacunación, seguir con todas esas medidas de uso de mascarillas, uso de tapabocas, lavado de manos, espacios ventilados, evitar los espacios cerrados, pero continuar con la vida y continuar cercanos a las personas que queremos. Después de todo este análisis y esta conversación con relación a los resultados, ¿qué podemos esperar los colombianos? ¿Habrá nuevos cambios en los lineamientos de la vacunación para la población mayor? ¿Podemos esperar algo? Aunque hasta ahora, cada vez que se ha presentado nueva evidencia, hemos hecho los ajustes respectivos desde el Ministerio de Salud. Esta nueva evidencia que vemos acá tiene por objeto tomar decisiones. No tiene mayor uso utilizar y hacer todo este trabajo para dejarlo ahí y no decir nada. Efectivamente esto va a llevar a tomar decisiones. Al interior del comité de vacunas vamos a mirar esta evidencia, vamos a ver otra evidencia y vamos a balancear, porque lo que seguimos teniendo es una situación donde el número de dosis de vacunas que hay es limitado, es una cantidad limitada. Y lo que nosotros seguimos viendo es que logramos un mayor efecto al vacunar a una persona que no ha sido vacunada que aplicar dosis adicionales a personas que ya están vacunadas. Hay algo que me escribían en unos días que decían que es mejor tener más personas con vacunas que más vacunas por persona, y sigue siendo cierto. Vamos a mirar, según el abastecimiento de estas vacunas y según la evidencia que vamos recogiendo y este estudio, cuáles son la forma de adaptar este plan de vacunación a proteger las personas de la mejor forma posible, haciendo un balance entre aquellos que no han sido vacunados, pero aquellos que se beneficiarían. Ya tomamos una decisión importante con las personas inmunosuprimidas. Esto que ven acá está en proceso de evaluación y discusión para mirar en qué va a ser el mejor momento
o cuáles son los pasos a seguir con esta población que encontramos hoy, tiene una efectividad de la vacuna un poco menor que el resto de la población. ¿Alguna acotación, doctor Fernández? Sí, yo creo que esto muestra el que ha sido el modelo de gestión de la pandemia desde este ministerio, que es un modelo basado en la gestión del conocimiento. La toma de decisiones en una pandemia de un virus que hasta hace muy poco era un total desconocido, que cada vez conocemos más, pero que nos sigue sorprendiendo, es difícil. No solamente por todas las consideraciones sociales, económicas, culturales que hay que tener, la disponibilidad de recursos que no siempre dependen de los gobiernos y de los países, hacen que tomar decisiones sea difícil, pero la mejor manera de enfrentarlo es con el conocimiento. Este conocimiento no es algo fijo, no es algo doctrinario, por eso este ministerio ha sido capaz de adaptar sus decisiones conforme surge nueva y mejor evidencia. La particularidad acá es que es nueva y mejor evidencia hecha en Colombia, de calidad, aplicada al contexto colombiano, de una alta validez externa, que nos sirve para tomar decisiones, esto entrando en diálogo, por supuesto, con los expertos, en diálogo con las consideraciones logísticas, de salud pública, otras dimensiones que hay que considerar más allá de la evidencia científica. Entonces creo que es un ejemplo, lo que pasa hoy es una partecita de algo mucho más grande, que es el modelo de gestión del conocimiento que el señor ministro ha impuesto como directriz en el manejo de la pandemia, en donde es el conocimiento el gran faro para tomar mejores decisiones. Mensaje final. 1, las vacunas son efectivas y por eso se hace necesario que toda nuestra población se vacune, especialmente la población de riesgo como son los adultos mayores. Y un segundo mensaje final: en Colombia sí se puede hacer investigación, la estamos haciendo desde el Ministerio de Salud para tener la mejor evidencia posible y tomar las mejores decisiones para el bienestar de toda la población, no solamente colombiana, sino también los extranjeros que residen en nuestro país. Doctores Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, y Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y por haberles contado a todos los residentes de nuestro país qué es lo que estamos haciendo y cuál es esa efectividad que tienen las vacunas que estamos aplicando en Colombia. Gracias, Gina. Gina, gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos vemos en un próximo Facebook Live. ¡Feliz día!